Clase de sombras. Hoy tomaremos el tema de sombra sobre cilindro y sombra arrojada por el cilindro. En la arquitectura se nos presentarán, por supuesto, de acuerdo a los proyectos, infinitas formas en los edificios, y una de ellas que vamos a abordar hoy es la forma cilíndrica. Acá vemos algunos ejemplos de edificios en forma de cilindro, los cuales, por supuesto, arrojan y reciben sombras. En este caso es un volumen cilíndrico que recibe sombra de todo este elemento ubicado al costado, y a su vez en su propia superficie vemos en este sector la sombra propia del elemento. En este otro caso igual tenemos la sombra propia en este sector y la sombra que le arrojan estos elementos a la superficie cilíndrica. En este caso, estos edificios en forma de cilindro se arrojan sombra entre ellos, y por supuesto cada uno de ellos tiene su propia sombra, al igual que en este ejemplo. Muy bien, lo primero que vamos a ver es la sombra arrojada por un cilindro en una axonometría dimétrica. Está este cilindro dibujado en la axonometría, como decíamos, dimétrica. Lo primero que vamos a determinar es cuál es la separatriz de luz y sombra en un cilindro. Al igual que como hacíamos con un prisma o con cualquier volumen, para poder resolver la sombra que arroja, primero debo determinar cuál es la separatriz de luz y sombra. Para ello necesito saber cuál es la dirección del rayo luminoso. En este caso tengo el rayo luminoso dibujado en el espacio, el rayo rojo, y el rayo azul que está por aquí es su proyección en el plano horizontal. ¿Cómo procederemos? Vamos a trazar paralelas a la proyección del rayo en el plano horizontal. Vamos a trazar paralelas a ese rayo y que sean tangentes a la curva de la base del cilindro. O sea, tangentes a esta elipse, vamos a trazar dos rayos por la base del cilindro, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el punto tangente de este lado y de este otro lado. De esa manera vamos a determinar cuál es la separatriz de luz y sombra en la cara del cilindro. Esta línea vertical que vemos acá y la otra que está por allá van a ser las separatrices de luz y sombra en la cara del cilindro, o sea, sobre la cara cilíndrica. Eso va a determinar que de acá para acá el cilindro está iluminado y de acá para allá el cilindro está en sombra propia. Entonces, bien, yo ya tengo esta porción, perdón, esta recta y esta otra recta son las dos separatrices de luz y sombra en la cara cilíndrica. Y como yo tengo esta cara de arriba que está iluminada y esta cara del cilindro que está en sombra propia, vamos a determinar también que esta porción de la curva de la superficie de la cara superior del cilindro, de la base superior, esa porción de esa cara también va a formar parte de la separatriz de luz y sombra. Entonces vamos a tener esta vertical, esta línea vertical, esta curva que es la mitad de la base superior y esta otra línea vertical que van a ser las separatrices de luz y sombra de este cilindro. Por ende, la sombra que arroja el cilindro va a ser la sombra ni más ni menos que de esta vertical, esta curva y esta vertical. Vamos a ver cómo la resolvemos. Primero, trazamos el rayo que va por el plano horizontal, el rayo que va por el espacio, lo pasamos por el punto superior de la separatriz, encontramos la sombra del primer punto. Entonces, la sombra de esta separatriz será esta línea que va por el plano horizontal. Al igual del otro lado,
pasamos el rayo que está en el espacio por el punto superior de la separatriz, que está acá, y pasamos el rayo que va por el plano horizontal, donde ambos se encuentran, está la sombra del punto superior de la separatriz. Por ende, la sombra de la separatriz de atrás va a ser esta línea que va por el plano horizontal. Ahora bien, vamos a hacer la sombra del resto de la separatriz, que es la media curva de la base superior. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar tres puntos intermedios. Primero este, segundo este y tercero este. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la sombra de la separatriz. Vamos a trazar la proyección de ese punto al plano horizontal. Por la proyección de ese punto pasamos el rayo que va por el plano horizontal. Por el punto que está en el espacio pasamos el rayo rojo que va por el espacio. Obtengo la sombra del primer punto. La sombra del punto 2, que va a ser este, vamos a proyectar el punto 2 al plano horizontal. Esa es la proyección de 2. Trazamos la dirección del rayo sobre el plano horizontal y por el punto 2 trazamos la dirección del rayo que va en el espacio. Donde ambos se encuentran está la sombra del punto 2. Y con el punto 3, que es este, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bajo la proyectante hasta el plano horizontal, tengo la proyección del punto 3 en el plano horizontal. Trazo el rayo azul que va por el plano horizontal, por esa proyección, y por el punto 3 que está en el espacio, trazo una paralela al rayo rojo que va por el espacio. Donde ambos se juntan está la sombra del punto 3. Bien, entonces tengo ya la sombra del primer punto de la curva de la separatriz, la última, que eran estos dos que ya tenía determinados, y hemos encontrado la sombra de 1, de 2 y de 3 acá. Entonces la sombra de esta media elipse se va a ver representada acá en el suelo uniendo la sombra de los puntos que acabamos de determinar. Y de esa manera tengo resuelta la sombra que va a arrojar este cilindro. Y vamos a remarcar la sombra de la separatriz esta, por supuesto, y toda la sombra arrojada por el cilindro hasta acá. La parte de sombra que queda oculta la vamos a hacer con líneas de trazo, como está representado, al igual que la separatriz acá sobre la cara del cilindro en la parte de atrás que no veo. Ahí estaría resuelta la sombra propia y arrojada de un cilindro en la axonometría dimétrica. Vamos a hacer lo mismo en las proyecciones. Está la vista de frente y la vista superior del mismo cilindro. Vamos a determinar entonces primero las separatrices verticales del cilindro, trazando dos líneas que sean tangentes a la curva, dos rayos, digamos, o sea, dos líneas con dirección al rayo luminoso, que primero es esta, y después es esta, que son tangentes a la base del cilindro. De esa manera determino que acá está una generatriz separatriz y aquí está la otra separatriz sobre la cara del cilindro. Esos dos puntos los vamos a proyectar a la vista de frente para poder determinar una separatriz acá y la otra separatriz acá. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la axonometría. Vamos a hacer la sombra primero de esas dos separatrices, trazando el rayo luminoso por el punto en la vista superior y el rayo luminoso por el punto superior de la separatriz en la vista de frente. Chocamos en el plano horizontal bajo la proyectante y obtengo la sombra de la primera separatriz, que sería esta línea que está en el plano horizontal. Lo mismo hacemos con la otra. Pasamos el rayo luminoso en la vista de frente por el punto superior de esa separatriz, chocamos en el plano horizontal, bajamos la proyectante hasta encontrarnos con el rayo luminoso en la vista superior que pasa por esa separatriz. Ahí está la sombra de esa separatriz en el plano horizontal. Y con el resto de la separatriz, que viene a ser la mitad de la base superior, que es esta curva que está acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la axonometría. Vamos a sacar tres puntos intermedios. Primero, este puntito que está acá,
que si yo lo proyecto a la vista de frente, está acá, coincide con la proyección de sombra del punto anterior. Entonces yo con el plano horizontal bajo la proyectante, trazo el rayo de sombra en la vista superior, tengo la sombra del punto 1 en el plano horizontal. Vamos a buscar otros dos puntos. El punto 2 va a ser este. Trazo la proyectante a la vista de frente. El punto 2 está aquí. Trazo el rayo en la vista de frente. Choco en el plano horizontal. Bajo la proyectante. Y por el punto 2 en la vista superior trazo el rayo hasta encontrar con la proyectante. Tengo la sombra del punto 2. Y el punto 3 lo mismo. El punto 3 coincide con el eje del cilindro. Trazo la proyectante a la vista de frente. Tengo el punto 3 en la vista de frente y en la vista superior. Pasamos el rayo luminoso por la vista de frente. Choco en el plano horizontal. Bajo la proyectante. Y en la vista superior trazo el rayo luminoso. Tengo la sombra del punto 3 ubicada ya en el plano horizontal. Entonces lo que me resta sería, para poder hacer la sombra de esta curva, unir la sombra de cada uno de los puntos que acabamos de sacar en el plano horizontal. Y de esa manera queda resuelta la sombra que arroja, la sombra propia y la sombra que arroja este cilindro al plano horizontal en vista de frente y en vista superior. La correcta representación, por supuesto, es remarcando la separatriz que veo en la vista de frente, que es esta, y la otra separatriz que está oculta va con líneas de trazo. Y toda la sombra arrojada en el plano horizontal, como la estoy viendo, la vamos a remarcar fuerte. Bueno, ahora veremos la sombra de una recta sobre un cilindro, o sea, la sombra que arroja otro objeto en la superficie de un cilindro, ¿sí? Tengo el mismo cilindro que está apoyado en el plano horizontal, ¿sí? Pero que ahora tengo ubicado delante de él una recta AB que está en el espacio. El cilindro ya está dibujada la sombra que arroja, esta es la sombra arrojada por el cilindro. La que no veo va con líneas de trazo por detrás. La separatriz que no veo va con líneas de trazo. Y la separatriz que sí veo va remarcada. Ya está resuelta la sombra que arroja ese cilindro al plano horizontal y su sombra propia. Ahora lo que tengo que resolver es la sombra que arroja la recta AB sobre el mismo cilindro y sobre el plano horizontal. Bien. Tengo la proyección de A en el plano horizontal y la proyección de B en el plano horizontal. Entonces, esta es la proyección de la recta AB en el plano horizontal. Primero vamos a dibujar la sombra de la recta AB como si el cilindro no existiera. La sombra de A, paso el rayo que va por el espacio, por el punto A, y el rayo que va por el plano horizontal por la proyección de A. Tengo la sombra de A en el plano horizontal, como si el cilindro no estaría ahí. Con B vamos a hacer lo mismo. Trazo el rayo, una paralela del rayo por el plano horizontal, por la proyección de B, y una paralela al rayo que va por el espacio, por el punto B que está en el espacio. Obtengo la sombra de B en el plano horizontal. Uniendo ambas, tendría yo la sombra de la recta AB sobre el plano horizontal. Pero, evidentemente, la mayoría de la sombra de la recta AB va a caer sobre la superficie del cilindro, salvo esta pequeña porción que sí va a seguir estando en el plano horizontal. Bien, entonces, fíjense, este punto va a ser el último punto de la recta que va a arrojar sombra sobre el cilindro, y de ahí en más el resto de la sombra cae en el plano horizontal. Para determinar cuál es exactamente ese punto, vamos a utilizar un método que es utilizar el mismo rayo luminoso pero en sentido contrario. Veamos. Primero vamos a empezar con la sombra del punto A. La sombra real del punto A va a estar donde
mi plano de sombra, que es este triángulo, secciona al cilindro. Acuérdense cómo hacíamos los seccionamientos en los planos inclinados o en los escalones con mi plano de sombra. Yo a mi plano de sombra lo voy a utilizar como un plano de seccionamiento. Entonces viene mi rayo por el plano horizontal, choca en la superficie, perdón, en la base del cilindro y levanto una recta vertical que va en dirección a las generatrices del cilindro, y donde esa recta vertical se encuentra con el rayo luminoso que viene por el espacio, ahí está la sombra real del punto A, ya sobre la cara del cilindro. O sea, en definitiva, ¿qué hice? Hice un seccionamiento con mi triángulo, con mi plano de sombra, un seccionamiento vertical de ese cilindro en este punto, en el punto donde el rayo luminoso se choca con el cilindro. ¿Bien? Y ahora sí, fíjense, el último punto de la recta que va a arrojar sombras sobre el cilindro es este puntito que está aquí y que lo vamos a encontrar haciendo lo que yo decía recién. Volvemos con dirección del rayo luminoso, volvemos hasta la proyección de la recta en el piso. Ese puntito, que en realidad en la recta está aquí, subimos una proyectante, el punto 1, ese va a ser el último punto, como decíamos, que arroja sombra sobre la cara del cilindro perteneciente a la recta AB. Y entonces vamos a trazar, el rayo luminoso que va por el espacio, por ese punto 1. Vamos a seccionar, igual que hicimos con el punto A. Levanto la vertical, que coincide, por supuesto, con la generatriz, con la última generatriz, que es la separatriz. Y ahí voy a tener la sombra del punto 1, que es el último punto de sombra de la recta AB sobre el cilindro. Por ende, yo voy a tener una curva, evidentemente, que viene con esta forma sobre la superficie del cilindro, pero para determinar correctamente la forma de esa curva, debemos por lo menos encontrar 2 o 3 puntos intermedios de paso de esa curva para trazarla correctamente, ¿sí? Vamos a determinar primero el punto 2 sobre la recta y lo vamos a proyectar al plano horizontal, al punto 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el punto A. Trazo el rayo que va por el plano horizontal, choco en la base del cilindro, levanto una de las generatrices hasta encontrarme con el rayo luminoso que viene del espacio, que pasa por 2, y en ese lugar está la sombra del punto 2. O sea, secciono nuevamente a ese cilindro con mi plano de sombra. Un punto más vamos a sacar, el punto 3, cuya proyección en el plano horizontal está aquí abajo. Vamos a trazar el rayo que viene por el plano horizontal, cortamos la base del cilindro, levanto una generatriz vertical y con el rayo luminoso que viene por el espacio determino dónde está la sombra del punto 3. Ya con esos 4 puntos puedo trazar la curva que representa la sombra de la recta AB sobre la cara del cilindro, y el resto de la sombra de la recta B quedó acá en el plano horizontal. Lo mismo vamos a definir en proyecciones. Está mi cilindro, que es el mismo cilindro de antes, con la sombra que arroja sobre el plano horizontal, la sombra propia, ¿sí? Y tengo la recta AB que está por delante del cilindro, ¿sí? Y vamos a proceder exactamente de la misma manera que procedimos en la axonometría. Primero vamos a dibujar la sombra de la recta AB íntegramente en el plano horizontal, como si el cilindro no estaría. Primero, la sombra del punto A, paso el rayo por A en la vista de frente, en la vista superior, en la vista de frente lo mismo, choco al plano horizontal, bajo una proyectante, tengo la sombra de A. Con B lo mismo, paso el rayo por la vista de frente, en el punto B, llego al plano horizontal, bajo la proyectante, trazo el rayo en la vista superior por B y tengo la sombra de B en el plano horizontal.
la sombra de la recta AB estaría en esta posición si el cilindro este no existiera. Bien, como veíamos en la axonometría, si una porción de esa sombra va a quedar en el plano horizontal y todo el resto, que es este, va a pasar a caer sobre la superficie del cilindro por acá. Vamos a ver cómo lo determinamos. Primero, la sombra de A, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos el rayo luminoso hasta llegar a la superficie cilíndrica. Ahí está la sombra de A ya determinada en la vista superior. Para poder encontrarla en la vista de frente, vamos a mandar una proyectante que llegue hasta el rayo luminoso que tengo en la vista de frente. Ahí ya tengo determinada la sombra de A en la vista superior y en la vista de frente también. La sombra del punto 1, vamos a hacer como hicimos en la axonometría, vamos a volver este puntito con la dirección del rayo en sentido opuesto, ¿sí? Por eso está la flecha dibujada para acá, y ahí voy a determinar cuál es el último punto de la recta que arroja sombra sobre el cilindro, el punto 1. A ese punto lo vamos a proyectar a la vista de frente. Trazo la proyectante a la vista de frente y yo determino que el punto 1 está ahí sobre la recta AB. Vamos a trazar el rayo entonces luminoso en la vista de frente por el punto 1, por acá, hasta la generatriz, hasta la última generatriz que es la separatriz, y ahí determino la sombra del punto 1. Entonces yo sé que la sombra de la recta, de la porción de recta que va a caer sobre el cilindro, es la sombra de esta porción, desde A hasta 1. Desde A hasta 1, toda esa sombra va a caer sobre la superficie del cilindro y va a generar una curva de esta forma. Y el resto de la recta AB, desde 1 hasta B, este segmento de la recta AB, arroja sombra en el plano horizontal. ¿Sí? Eso ya lo tengo bien claro yo. Ahora bien, ¿cómo determinamos la forma que va a tener la curva esta sobre la cara del cilindro? Procedemos de la misma forma que hemos procedido en la axonometría. Vamos a encontrar dos puntos intermedios para poder dar la forma correcta a esa curva. Bien, vamos entonces ubicando el punto 2 por acá. El punto 2, vista de frente, en la vista superior y en la vista de frente está acá. Y vamos a trazar el rayo luminoso en la vista superior que toque a la superficie del cilindro. Vamos a levantar una proyectante que en este caso coincide con el eje. Y acá por 2 en la vista de frente trazo el rayo luminoso hasta encontrarme con la proyectante y tengo la sombra del punto 2 ya determinada en la vista superior y en la vista de frente. Un tercer punto que va a ser el punto 3 está aquí en la vista superior, trazo la proyectante, estará acá en la vista de frente. Hacemos el mismo proceso, paso el rayo luminoso por la vista superior por el punto 3, choco la superficie cilíndrica y levanto una proyectante hasta encontrarme con el rayo luminoso que pasa por 3 en la vista de frente y ahí determino dónde está la sombra del punto 3 ya sobre la superficie del cilindro. Ya con esos 4 puntos que tengo determinados en la vista de frente, puedo trazar la curva de la sombra de la recta AB sobre esa superficie cilíndrica. Por supuesto, yo a esa curva la veo en la vista de frente y en la vista superior no la veo porque está directamente coincidiendo con la cara del cilindro, ¿sí? Yo únicamente la voy a remarcar acá en la vista de frente.